Bueno, buenos días para todos. Esta mañana vamos a abordar la temática respecto a la actualización de reglamentos y de manuales de convivencia, para la cual nos acompaña entonces la abogada Ángela Saldarriaga para efectos de abordar esta temática. Es importante poner en contexto que en el presente año han surgido una serie de reformas que hacen indispensable que los manuales de convivencia entren en una revisión. La última de ellas da el mes de julio, en la cual tiene que ver con el decreto 768 de 2025, el cual plantea una serie de medidas bien importantes y que tienen que tener presente para efectos de ser incorporadas en manual de convivencia. Entonces, vamos a comenzar. La idea, como siempre en estos espacios, es hacerlo muy ameno, es decir, aprovechar la charlita de aproximadamente una hora para efectos de poder realizar al final las intervenciones y aclaraciones que ustedes consideren pertinentes. Entonces, le voy a dar la palabra a Ángela. Ángela, Ángela, ¿no me escuchas? Bueno, buenas. Hola, sí, señor. Bueno, buenas tardes, doctor. Sí, señor. Se le está escuchando un poco cortado. No sé si todos lo están No, escuchando bien. dale, comienza Bueno, por favor. efectivamente, claro que sí. Bueno, buenos días para todos. Como lo mencionaba el doctor Diego, mi nombre es Ángela Saldarriaga y en esta mañana estaré con ustedes con todo el tema que respecta a la actualización de las normas de convivencia. Como ya lo indicaba el doctor Diego en la introducción que realizaba la capacitación, efectivamente las normas de convivencia están reguladas inicialmente por la Ley 1801, el Código de Convivencia, y a su vez estas se reglamentan mediante diferentes leyes y decretos que se han venido reformando y que se han venido adaptando a la realidad. En esta mañana nos corresponde eh, estudiar esa realidad o esas actualizaciones que ha venido realizando, se han venido realizando sobre este código, traídas como siempre a todo el tema de propiedad horizontal. Es decir, a nosotros como propiedad horizontal, con el tema de la ley 675, pero a su vez también haciendo ese empalme con la ley 1801 y las demás normas que la están o que la han venido actualizando. Como le informó el doctor Diego, específicamente en este año se han venido realizando ciertas modificaciones, las cuales son de gran trascendencia para todo el tema de esta ley, de este precepto normativo. En este momento voy a compartir mi pantalla para dar inicio mediante una presentación. Regálenme un momento, por favor, para dar el inicio correspondiente. Un minuto. Regálenme un minuto. Ángela, no estás compartiendo pantalla, no sé, por favor, y va solucionando. Claro que sí. Sí, ya estoy acá solucionando, doctor. Regálenme un segundo, por favor. Esperen un momento, por favor, me conecto acá desde otro dispositivo. Un momento. Ya me estoy conectando desde otro dispositivo para solucionar este Ángela, por favor, comenzamos. Sin presentación Bueno, entonces, no dejemos a la gente esperando. listo, perfecto.
Bueno, me disculpan, tengo acá el inconveniente técnico con la presentación. Bueno, entonces, como les venía diciendo, todo el tema de propiedad, de las normas de convivencia al interior de la propiedad horizontal se encuentran reguladas básicamente por el tema de la ley 1801 o el Código de Convivencia, que para muchos de ustedes pues ya es de su conocimiento. Las reformas recientes que han traído ese código impactan también en cuanto a los deberes y las obligaciones que tenemos como administradores de propiedad horizontal para regular todos los temas que conlleva el diario vivir de la copropiedad. Estas disposiciones inciden mucho en temas muy sensibles de la copropiedad y de la vida cotidiana, como lo son la seguridad, la salud, el ruido y la regulación de los espacios comunes al interior de la copropiedad, que es uno de los temas en el que más se realiza énfasis desde la ley para todo el tema. Bueno, una de esas modificaciones o una de las adopciones que realiza la ley 675 de 2001 es en cuanto al artículo 2, esos principios orientadores de la ley, que lo que nos indican como copropiedad, bien sea Ángela, como disculpa, prendes por del favor la cámara porque consejo. estamos completamente en negro. Claro que Eso, sí. Ahí gracias. ya está. Listo, perfecto. Bueno, entonces en todo el tema que tiene que ver con estos principios adoptados a la ley 675 y a la vida diaria al interior de la propiedad horizontal, tienen que ver mucho desde el artículo segundo de la ley 675, esos principios orientadores de la ley y de los reglamentos de propiedad horizontal, que lo que buscan es que exista una convivencia pacífica y una solidaridad social al interior de la copropiedad, tanto para nosotros como administradores, como miembros del consejo o simplemente como parte de esa comunidad que día a día está en constante convivencia, en constante interacción y por ende que requiere de ese control social y esas normas que la regulen. Tanto las normas que nos regulan desde afuera, como lo son los códigos, la misma ley 675, como lo que tenemos al interior de la copropiedad, que son esos reglamentos de propiedad horizontal y los manuales de convivencia, que también deben ir encaminados y actualizados constantemente para que estén a la par con estas normas. Es de nuestro conocimiento que efectivamente tanto el reglamento como el manual de convivencia de nuestras copropiedades se ven fuertemente encaminados por este tipo de leyes que van saliendo y que se van renovando día a día. Entonces también nosotros como copropiedad, tal es el tema de la imposición de sanciones, de la imposición de multas, de todo el tema del debido proceso, pues siempre se debe mantener esa actualización constante de todo el tema de las leyes de convivencia. Efectivamente, en la ley 1801 es ese marco normativo o ese acuerdo marco que nos lleva a todo el tema de lo que se viene ya con las reformas y las diferentes regulaciones ya específicas en diferentes materias. Estas actualizaciones recientes, la primera es la del 2020, la ley 2054 del 2020, que nos habla sobre la tenencia de mascotas en propiedad horizontal. Este tema es bastante complejo al interior de una copropiedad, la regulación con todo el tema de mascotas. Por sobre todo por el tema de la regulación del tránsito y la permanencia de las mascotas en zonas comunes y cómo se debe realizar esa permanencia y ese tránsito, es decir, qué regulación existe para que se pueda dar manejo a este tema al interior de la propiedad horizontal. Porque siempre hemos escuchado, y creo que es constante al interior de todas las copropiedades, el manejo de estas mascotas de manejo especial o de cuidado especial, que antes las llamábamos, o que con la vigencia del código inicialmente las llamábamos potencialmente peligrosas, porque son unas razas que están catalogadas y están descritas previamente también por la ley, y ahora las llamamos de manejo especial o de cuidado especial. ¿Por qué? Porque al interior de la copropiedad debemos tener unas normas para el tránsito y la permanencia de estas mascotas en las zonas comunes. ¿Cuáles son esas normas o esas reglas que nos impone la ley tener al interior de nuestras copropiedades? Es el uso del bozal y la traída siempre que vamos a pasear estas mascotas en las zonas comunes o que ellas van a permanecer ahí. Este control es importante también precisamente porque lo que necesitamos es garantizar que tanto la persona que está con su mascota y está haciendo uso de la zona común, como las demás personas que están al interior de estas zonas comunes, tengan también esa tranquilidad de que no van a sufrir algún tipo de inconveniente con estas mascotas. Importante, al interior de nuestras copropiedades tener un censo de qué mascotas de manejo especial son las que están al interior de la copropiedad.
Entonces, tener censadas qué apartamentos, qué mascota es, qué raza y estar actualizando constantemente estos datos. Es importante concientizar a los copropietarios acerca de la importancia de actualizar estos datos, así como solicitamos la actualización de los datos de propietarios, de residentes, de visitantes. Es importante también realizar la actualización de este tema de las mascotas y mantener ese censo de mascotas eh, completamente actualizado. ¿Esto para qué? Para evitar también temas de inconvenientes porque la autoridad en cualquier momento que se presente una eventualidad o incluso sin presentarse una eventualidad, nos pueden solicitar a nosotros ese reporte de esas mascotas que son catalogadas como de manejo especial y que transitan al interior de la copropiedad. Esto, como les decía ahorita, por un tema de seguridad y de convivencia pacífica al interior de la copropiedad. Entonces, esta parte es importantísima, esa parte la tenemos que tener completamente reglamentada internamente al interior de la copropiedad. Entonces, siempre el uso de la trailla, del bozal y la actualización periódica de estos ejemplares de manejo especial. ¿Qué pasa con los demás? Con los demás hacemos exactamente las mismas dos recomendaciones anteriores, el bozal y la trailla por las zonas comunes para evitar que de pronto se presente un inconveniente con estas mascotas. Además, obviamente, de todo el tema de la recolección de los excrementos en las zonas comunes y demás. Entonces, en ese sentido, debemos estar como copropiedad muy comprometidos con este tema. Dentro de los manuales y dentro del reglamento, establecer cuáles son esas condiciones y cuáles son las sanciones internas que se tienen frente al manejo de estas especies o de estos ejemplares de manejo especial. Hay algo muy importante respecto a la ley y es el tema de la importancia de mantener tanto actualizado el reglamento, pero también ser conscientes que la misma ley nos faculta a nosotros para reglamentar todo este tema internamente e incluso sancionar aun cuando no está la actualización aún en el manual de convivencia. Entonces, esto es importante tenerlo siempre muy presente porque todas las actualizaciones de las que les voy a continuar hablando, de las diferentes modificaciones de la ley, todas van a tener un carácter vinculante al interior de la copropiedad. Es importante la actualización de los manuales y de los reglamentos. ¿Por qué? Porque es lo que nos da la fuerza a nosotros para poder mantener un debido proceso y evitar que nos impugnen algunas de las sanciones que vamos a interponer internamente. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite decir, sí, hay una ley que ya me faculta para imponer sanciones, pero igualmente internamente para el manual de convivencia y para el reglamento, yo como propiedad adopto esas sanciones con un carácter ya más interno, más personalizado, de acuerdo a la necesidad de cada una de las copropiedades. Bueno, con este tema de mascotas, entonces, esas son como las recomendaciones que nos trae la ley, que inicialmente la 1801 las trajo y nos dijo, no podemos, no podemos limitar o excluir estas mascotas porque en este momento, pues, y con nuestra actualidad jurídica y normativa, las mascotas son de gran importancia para las familias, se consideran parte de la familia. Entonces, realmente limitar la permanencia o incluso el tránsito de ellos por cualquiera de las zonas comunes, pues realmente es bajo unos criterios muy específicos, como son las zonas húmedas y algunas zonas que pueden llegar a estar exentas. Sin embargo, pues hay especies que también se consideran como apoyo para las personas, entonces es importante blindarnos en ese marco, pero nunca limitar los derechos o el espacio de esas mascotas en estas zonas. Bueno, ahora vamos con otra de las leyes, que es la Ley 2197 del 2022, que es la que nos da el fortalecimiento de esa seguridad ciudadana. Ya en este momento acá se nos está compartiendo la pantalla. Entonces, lo que nos dice es que esta reforma introdujo cambios sustanciales con el fin de responder a fenómenos de inseguridad y criminalidad urbana. ¿Qué es lo que nos quiere decir esta? Que lo que busca esto al interior de la copropiedad es lograr, mediante el tema de registros audiovisuales y el tema de cámaras de seguridad, prohibir o obstaculizar una labor de la policía. Esto referente a que muchas veces al interior de nuestras copropiedades ocurren hechos de carácter delictivo, incluso de carácter sancionatorio, que no necesariamente se van al rango penal, pero sí de carácter sancionatorio, en los cuales las pruebas que nosotros tenemos para realizar cualquier sanción o cualquier medida
son precisamente los registros de video que tenemos y las imágenes que nos presentan nuestras cámaras de seguridad o los circuitos cerrados de televisión que tenemos al interior de cada copropiedad. Entonces, lo que esto nos implica es que cuando nosotros nos lo solicitan mediante derecho de petición, cualquiera de los copropietarios que sienta que se vio afectado por alguna situación que ocurrió al interior de la copropiedad, eh, siempre la respuesta de nosotros como conjunto, en obediencia a una protección de datos personales, era negarla, guardarla y hacerle una debida cadena de custodia a este material para precisamente no perder una prueba ante un eventual suceso, pero igualmente no estábamos no teníamos esa autoridad para entregarla a la persona que nos la solicitara e incluso a la policía si no existía una orden judicial para realizarlo. Lo que nos dice esta ley a nosotros es, no vamos a obstaculizar la labor de la policía, entonces vamos a dar acceso a los circuitos cerrados de televisión, vamos a hacerlo mediante un acceso amplio que van a tener estas personas y pueden acceder a estos sistemas de vigilancia. Hubo una sentencia, la sentencia C406 de 2022, esta sentencia se pronunció y lo que nos dijo fue, vamos a seguir garantizando los parámetros de respeto, la intimidad y la protección de datos personales. Sin embargo, cuando la situación que se presenta requiere que la autoridad de policía acceda inmediatamente a las cámaras, pues no vamos a obstaculizar esa labor mediante solicitud de alguna orden judicial. Entonces, qué es lo que nos recomiendan la ley o cuál es la recomendación de esto a propiedad horizontal? Es una adecuación necesaria a la propiedad horizontal e incluir un manual de procedimiento para la entrega de estos registros fílmicos cuando los soliciten estas entidades. ¿Qué quiere decir? Nosotros como copropiedad podemos tener un formato mediante el cual establecemos las pautas bajo las cuales hacemos entrega de este material de videovigilancia. Entonces, simplemente la autoridad se acerca a nosotros y nosotros ya como receptores de esa información o como dueños de la información que estamos manejando esos datos, que todos son de carácter sensible porque estamos hablando de imágenes, estamos hablando de rostros. Entonces, todo este material sensible lo podemos entregar siempre y cuando cumplamos con unos lineamientos establecidos. Ahora, una ley, una resolución, que es la ley 2354 del 2024 y la resolución 0624 del 2025, que nos hablan también de unos ambientes libres de humo. Este tema en este momento está generando, digamos, un gran revuelo. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde nuestra sociedad, donde la realidad está en que estamos sometidos a mucha contaminación, ya por temas de humo, de aerosoles, de estos nuevos dispositivos electrónicos que se están usando, que son esos cigarrillos eléctricos que de igual forma están produciendo humo, y entonces por ende nosotros estamos en la obligación también de regular y de señalizar al interior de la copropiedad en qué espacios o en qué zonas comunes no se puede utilizar y está prohibido completamente. Entonces, lo que nos indica esta ley es que es la prohibición de fumar, del humo de cigarrillo, aerosoles y demás, y qué incidencia tiene eso en las zonas comunes de la copropiedad. Importante acá tener algo muy presente que es quizá eh, el punto más neurálgico de este tema, y es en qué zonas comunes de la copropiedad se debe prohibir. Entonces, está prohibido en los lugares cerrados, en las zonas comunes que son cerradas. Y lo que busca esto es propiciar un ambiente saludable y garantizar la salud al interior de la copropiedad. ¿Esto por qué? Porque nosotros al interior de nuestra copropiedad tenemos también población vulnerable, tal son los niños, los adultos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es garantizar ese cumplimiento y instar por una señalización oficial. Los canales del Ministerio de Salud ya nos entregan a nosotros una señalización oficial que es la que se debe instalar al interior de la copropiedad y es la que nosotros también debemos educar a los copropietarios para que ellos logren identificar estas señales y efectivamente logren cumplir con estas prohibiciones y evitar pues así sanciones al interior de la copropiedad. Entonces, la prohibición expresa que nos realizan es el consumo de tabaco, dispositivos electrónicos y emisión de aerosoles en las zonas comunes cerradas de la copropiedad. ¿Y qué es lo que nos dice además la ley? Ojo, copropiedad, que usted tiene dos connotaciones. Uno, señalizar y educar para el cumplimiento de esa ley. Y dos, tener también un régimen sancionatorio proporcional y progresivo. ¿Qué quiere decir?
como a nosotros la ley nos está diciendo señalice y eduque, entonces como tal en ese lapso de señalizar y educar, nosotros debemos como copropiedad emitir circulares, realizar esa o generar esa conciencia en los copropietarios que en aquellas zonas donde se encuentre ubicado la señalización, ahí expresamente queda prohibido el uso de este tipo de mecanismos. Importante también que a veces nos pasa en el día a día de nuestras copropiedades. Ah, bueno, entonces sabemos que en zonas comunes cerradas no podemos utilizar este tipo de dispositivos porque ya más allá de ser un cigarro, como les decía ahorita, es cualquier dispositivo que emita este humo. Entonces, importante que en el día a día se nos presenta es que en uno de los apartamentos están fumando y lo que está pasando es que entonces está pasando tanto a zonas comunes como a otras zonas privadas. El caso del apartamento de un piso abajo o un piso arriba, que al realizar estas emisiones de humo, entonces está perjudicando a sus vecinos. En ese caso, la autoridad que es competente para entrar de ahí como tal a sancionar o a vigilar este tipo de conductas es la policía. Hasta ahí llega, es decir, nuestro margen de acción como administración está en esas zonas comunes cerradas de la copropiedad. Sin embargo, ya en lo que tiene que ver o en lo que atañe a estas unidades, entonces la persona o el particular que sienta que está sufriendo alguna vulneración, acudir directamente a la policía, que son quienes tienen los dispositivos para el control de esa emisión de humos. Sin embargo, pues acá en lo que nos atañe a las zonas comunes es importantísimo todo el tema del régimen sancionatorio, de esos llamados de atención, de las pruebas que vamos a realizar de que efectivamente se está vulnerando o se están transgrediendo estas normas al interior de la copropiedad y pues proceder con las respectivas sanciones. Ahí también va lo que les informaba ahorita acerca de la importancia de mantener nuestros manuales completamente actualizados. Esta ley 2450 del 2025, esta es de este año y es bastante importante, que es la política nacional antirruido. Esta política, ¿qué hace? Esta política nos establece a nosotros un marco normativo para una contaminación que de pronto no es la que más hemos trabajado durante todos estos años o desde la emisión del Código de Convivencia que está del año 2016, sino que es algo que hemos venido notando al interior de las copropiedades y que nos da paso para que la ley entre a crear un marco normativo ya propio y particular. Entonces nos están diciendo, este tema del ruido se está convirtiendo en un tema de salud pública y de convivencia ciudadana, en este caso al interior de la copropiedad. Entonces lo que nos están diciendo es que el ruido excesivo es una afectación a la tranquilidad de los residentes y que como conjuntos residenciales estamos en la obligación interna de regular todas las actividades que se consideren ruidosas. Por eso nosotros cuando vamos al alquiler de una de las zonas comunes, ejemplo, zona de piscinas, barbecue donde están ese tipo de zonas, o salones sociales que son los que generalmente son utilizados para todo tipo de reuniones. Entonces lo que nosotros hacemos como copropiedad es fijar unos horarios y unos límites de uso, igualmente con los apartamentos. Y lo que nos dice la ley es que con esta actualización los límites máximos de ruido son 65 decibeles en el día y 55 en la noche, sujetos a cualquier nueva reglamentación. Y la obligación de contar con protocolos para medirlo. Entonces lo que estamos haciendo es que se está implementando muchas veces desde la portería, desde los porteros, desde los ronderos, cuando se percaten de la emisión de algún tipo de ruido, como es difícil y puede llegar a ser muy subjetivo qué puede ser un ruido alto para una persona o para otra, entonces qué protocolos estamos estableciendo internamente dentro de la copropiedad para indicar lo que les decía, horarios y cuáles son esos límites máximos permitidos. Entonces ahí es donde ya se hace necesaria esa intervención de la administración. ¿Para qué? Precisamente para la imposición de multas y debido proceso. Entonces, cuando realizar un llamado de atención, cuando realizar una multa. La administración puede solicitar la intervención también de profesionales certificados en acústica, sin embargo, tenemos que tener algo muy presente. Si, en ejemplo, en este momento al interior de una de las copropiedades se está presentando un tema de ruidos y lo que nos indica la ley es que podemos acudir a un profesional probablemente, de aquí a que tengamos el contacto directo y podamos contar con esa ayuda del profesional, ya el ruido pudo haber pasado. Entonces lo que nos están diciendo es, hay unos aparaticos que miden ese tipo de decibeles y con ellos podemos contar con un material o prueba suficiente
para iniciar este tipo de acciones en pro de que los demás copropietarios puedan gozar de ese ambiente y esa tranquilidad que buscan al interior de sus copropiedades. Este tipo de situaciones puede ser la prueba o es la prueba de que efectivamente, si estamos imponiendo una multa por ruido, es porque ese ruido está dentro de los horarios o más bien fuera de los horarios y superando los decibeles permitidos, dependiendo la hora en la que suceda eh, la situación. El comité de convivencia puede llevar un registro de quejas y verificaciones. Dentro del tema de convivencia al interior de la copropiedad juega un papel fundamental, y ahorita lo vamos a ver con otra de las actualizaciones de la ley, juega un papel fundamental el comité de convivencia. Muchas veces restamos un poco de importancia a este órgano o muchas veces ni siquiera lo tenemos al interior de la copropiedad. Este órgano juega un papel fundamental en todo lo que tiene que ver con los temas de convivencia. ¿Por qué? Porque es el órgano encargado de dirimir ese tipo de conflictos que muchas veces se presentan, bien sea entre propietarios o propietarios de administración. Entonces, este órgano o las actas que surjan de los comités de convivencia son unas actas que también nos funcionan a nosotros como prueba, tanto interna como eventualmente para un tema externo de la copropiedad, es lo que nos sirve como prueba fehaciente de que como administración, como copropiedad, estamos realizando o agotando los mecanismos que tenemos internamente, las herramientas que tenemos internamente para agotar estos procesos con cualquiera de las situaciones que se nos presentan. Este comité, respecto a todos los temas que he mencionado hasta ahora, es importantísimo y es transversal, es decir, ante cualquier situación, bien sea por temas de humo, por temas de mascotas, por temas convivenciales, por temas del día a día. Es importante contar siempre con la participación activa de este órgano para la resolución de los conflictos en la copropiedad. La intervención de la policía inmediata procede en cualquier caso de perturbación. Entonces, es decir, nosotros como administración oficiosamente lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque tenemos un rondero, tenemos un vigilante y tenemos una administración o unos canales de administración en los cuales los copropietarios pueden eventualmente sugerirnos a nosotros o colocarnos una queja respecto a una situación particular que se esté presentando en una unidad privada o en una unidad o en una zona común, como les mencionaba ahorita, la zona de piscinas, barbecue o salones sociales. Sin embargo, pues como esta acción se supone es inmediata, pero puede tardar un poco, digámoslo, en acudir a nosotros algún cuadrante o algún miembro de la policía, entonces esa es la importancia de nosotros mismos también poder contar con los medidores de estos ruidos. ¿Qué es importante adecuar dentro de nuestros manuales de convivencia o dentro de nuestros reglamentos? Importantísimo, los horarios y los límites para las fiestas, porque nosotros no podemos de entrada sancionar una conducta que nosotros no estamos prohibiendo y la ley a nosotros, si bien la ley nos trae unos horarios, nosotros como copropiedad somos los quienes estamos llamados a limitar ese tipo de situaciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros sabemos en qué margen de horario podemos permitir que estén los decibeles a un nivel o a otro. La división más común es el día y la noche, sin embargo no nos establece como tal un horario. Entonces es importante que nosotros como copropiedad seamos quien dentro de nuestro manual de convivencia le indiquemos a las personas que hacen uso de las zonas comunes o de las zonas privadas. Dentro de este margen de horario se puede realizar el ruido con esta intensidad y dentro del otro margen con esta intensidad que se entiende más baja, sobre todo en horas de la noche. Las restricciones específicas es el tema de los ensayos musicales. Muchas veces al interior de nuestras copropiedades tenemos artistas, tenemos personas que por su trabajo, por sus labores también se dedican a todos los temas musicales, deportivos o recreativos, y esto lo que implica es que efectivamente para el desarrollo de esa actividad utilicen estos aparatos o equipos que emiten ruidos bastante altos o instrumentos musicales. Entonces nosotros como copropiedad también estamos como en la necesidad de prever ese tipo de situaciones que son muy factibles porque nosotros tenemos muchas personas al interior de la copropiedad, entonces también las restricciones específicas y los horarios establecidos para este tipo de actividades. Un sistema progresivo de sanciones, entonces ese sí es tal cual como lo venimos realizando con cualquier otro tema, primero llamado de atención, citación a descargos dentro de los términos que lo establezca el reglamento o el manual, sanciones y las reincidencias que se puedan presentar. Mm, dentro del manual también es importante
un reconocimiento expreso a la facultad de la policía, lo que les indicaba ahorita. Nosotros como administración, como empresa de seguridad, mediante los ronderos y demás, podemos realizar este tipo de controles y de sanciones. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que desde la ley se está facultando a quién, a la policía, para que sean ellos quienes realicen este tipo de seguimientos y son la autoridad competente para este tipo de sanciones. Entonces, importantísimo, porque si lo tenemos dentro de nuestro reglamento, también para los copropietarios, es de utilidad el darse cuenta que si por algún motivo en ese momento, no sé, no está la administración porque es a altas horas de la noche, entonces a esa hora sabemos que la oficina de administración no está en funcionamiento, o que por algún motivo también desde el rondero no ha pasado por el inmueble donde se esté presentando esto o por la zona común donde se esté presentando esta situación. Entonces, igualmente se cuenta con la autoridad de policía. Y las medidas preventivas, como el uso de aislantes en los salones sociales, pues ya eso sí serían temas más de infraestructura y temas más internos de la administración. El cierre en horarios definidos, nosotros el salón social, si le tenemos un horario y un cierre, no sé, ejemplo 10, 11 de la noche, pues ya sabemos que por lo menos mediante el salón social estamos cubiertos de que no nos sucedan este tipo de inconvenientes con con el tema de los ruidos. Bueno, y finalmente tenemos el decreto 768 del 2025. Este es el decreto que mencionaba el doctor ahora, que es del mes de julio. Este es el último decreto que ha salido respecto a todos los temas de convivencia al interior de la copropiedad y es un decreto bien importante. Este decreto, creería yo que luego del código de convivencia es el hito porque él enmarca o procura enmarcar muchísimos aspectos en los que en cierta manera nos estábamos quedando cortos al interior de la copropiedad porque no teníamos un centro normativo y legal. Eso en cuanto a por ejemplo, en cuanto a las querellas y los conflictos. Pues es bien sabido para nosotros que cuando teníamos un conflicto que se salía o mediante el cual se agotaban los instrumentos que tenía la administración, se imponían multas y demás, lo que hacíamos era que acudíamos a la inspección de policía y decíamos, bueno, venimos a presentar una querella en contra del vecino del apartamento número tal por, no sé, infracción a una norma urbanística. Nos instaló una pérgola o realizó algo que no, pues que no estaba dentro de lo establecido, dentro de lo aprobado por asamblea. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta ley? Nos está diciendo, vamos a exigirle a la administración que al llegar acá a una inspección, primero se haya agotado el comité de convivencia o los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. ¿Qué son los mecanismos alternativos? Son esas herramientas que nosotros tenemos como copropiedad. En este caso, el comité de convivencia, como se les decía ahorita, la importancia que adquiere este comité se la da precisamente este decreto 768, y es de decir, ustedes internamente tienen un órgano que su especialidad es la resolución de conflictos. Muchas veces el comité de convivencia lo utilizamos como el comité de las fiestas, de los eventos, rifas, juegos y espectáculos. Entonces, lo que nos indica esta ley es aprovechen esa herramienta que tienen y ya nosotros como ley, como autoridad le exigimos que antes de acudir a nosotros haya agotado ese mecanismo, tengan un acta, bien sea de acuerdo y que se incumpla o de no acuerdo, pero donde nosotros logremos evidenciar que efectivamente agotamos esa instancia. Entonces, en este punto importante concientizar 100% desde la administración al comité de convivencia, que quien quiera ingresar al comité de convivencia se dé cuenta de la responsabilidad que tiene, porque en última la facultad que le está otorgando la ley es porque efectivamente le está diciendo usted al interior de la copropiedad tiene también ya unos parámetros establecidos, entonces utilice esa herramienta y evite congestiones judiciales. Además que pues se entiende que si es un mecanismo interno y lo que busca es una solución inmediata, va a ser mucho más rápido una solución mediante esta vía que mediante una inspección de policía en la cual tenemos que esperar una cita, una audiencia de mediación y llegar a unos acuerdos. Entonces se va a entender que será un proceso más largo. Eh, la protección especial, la prioridad para casos de menores. En este sentido, si lo que nos están diciendo es cuando sean casos de menores, adultos mayores, animales y medio ambiente, la policía va a darle una aplicación inmediata. ¿Por qué? Porque se entiende que son poblaciones vulnerables. Entonces, démonos cuenta que en este sentido,
Si nosotros logramos tener una completa regulación de las demás leyes y decretos que les había venido comentando, como lo son las mascotas, los espacios libres de humo, todo el tema de ruidos, entonces lo que logramos mediante esto es que ya esa protección especial sean casos muy concretos y muy puntuales, donde ya definitivamente nosotros como administración, digamos, no está dentro de nuestras competencias o hicimos todo lo que se nos impone la ley y en definitiva no lo logramos. Un punto importantísimo también de este decreto es el tema de los documentos. ¿Qué pasa? En muchas ocasiones a nosotros, a la oficina de administración y demás, nos llegan derechos de petición solicitando actas de consejo, de asamblea y solicitando demás documentación. Respecto a esto, hay muchos limitantes. ¿Por qué? Porque no queremos pasar ese límite de el derecho a la información que tienen todos los propietarios con el derecho a la protección de datos personales y de la intimidad que tienen también cada uno de ellos y que tiene un desarrollo desde la Constitución como un derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tenemos que tener muy claro qué documentos qué documentos deben estar ah, disponibles para la consulta de cualquiera de los copropietarios. ¿Cuáles son esos documentos? Las actas de asamblea, las actas de consejo cuando ya se encuentran firmadas. Entonces, todo este tipo de documentación deben estar a disposición de las personas para el momento en el que lo consulten. De esta manera nos evitamos responder un no mediante un derecho de petición y que posteriormente a nuestras copropiedades o a nuestra administración llegue una tutela por vulneración a este tipo de derechos fundamentales. Importante ahí, lo que les decía ahorita con la ley del manejo de las mascotas, el censo de mascotas también debe estar disponible para la policía. ¿Por qué? Porque si al interior de la copropiedad llega a suceder una situación particular en la cual se ve involucrado un tema de mascotas y nosotros como copropiedad no tenemos el censo de qué mascotas hay al interior de la copropiedad y cuáles de ellas son de manejo especial, que este tema o esa connotación de manejo especial da casi que un antecedente. Es decir, si nosotros sabemos que tenemos, no sé, voy a decir acá cualquier raza, un pitbull al interior de nuestra copropiedad, nosotros debemos saber que puede haber un antecedente que con esa mascota se pueda registrar algún tipo de inconveniente, que podamos tener una situación problema. Entonces, lo que nos exige a nosotros la policía es también tener todo el tiempo listo para consulta el tema de la, del censo de mascotas. Bueno, la privacidad y la convivencia, actividades que afecten lo común, las fiestas y los ruidos, es decir, esta ley lo que hizo fue que recogió todo. Miren que acá estamos, nos vinimos desde una secuencia del 2020 hasta el 2025, son 5 años, y durante ese tiempo, miren todo lo que se ha venido retrotrayendo, y entonces el decreto 768 lo que hace, entre comillas, es unificar todos esos temas que habíamos venido planteando y traerlos a este decreto. Bueno, las actividades económicas en las propiedades horizontales, tenemos que tener muy presente que sabemos que hay propiedades horizontales en las cuales se desarrollan actividades comerciales permanentes. Entonces, en ese sentido debemos saber que la ley pues tiene unos márgenes diferentes para aquellas que son de uso exclusivamente residencial. Ejemplo en que en todo el tema de ruido, sabemos que si al interior de nuestra copropiedad hay un local que es una discoteca o que es un café bar, entonces sabemos que todo el tiempo va a haber una música, entonces la regulación también va a ser diferente. La publicidad del régimen de propiedad horizontal es importantísima, el reglamento de propiedad horizontal y el manual deben estar a disposición de tanto de la policía como de las personas, de los copropietarios, de cualquier copropietario que lo requiera y deben estar actualizados. ¿Por qué? Porque lo que yo les he indicado ahorita es bastante importante. Nosotros imponemos una sanción y lo que va a hacer la persona a la cual le imponemos esa sanción es buscar, tanto dentro del régimen interno como dentro de toda esta normativa que nos presenta el desarrollo de la ley 1801 y de la 675, es bueno, si usted a mí me sanciona por determinada conducta, cuénteme internamente qué prohibiciones hay, qué prohibición expresa hay para que usted me esté realizando esta sanción. Entonces eso es importantísimo. La no entrega de actas de asamblea. Estos documentos que nosotros tenemos y que les informaba deben estar al servicio o a disposición de las personas, nos pueden generar a nosotros que esa negativa eh,
sea levantada mediante también una orden de policía. Entonces, la persona que consulta con nosotros el tema de un acta de asamblea y nosotros le decimos no porque lo sustentamos en decirle no porque tiene una reserva, entonces lo que se va a hacer es acudir directamente a la policía y mediante policía tendrían acceso a este tipo de documentos. Entonces, lo que estamos generando también es una activación del aparato de la autoridad sin, pues realmente sin las bases o sin el sustento, porque si estamos actualizados con todas estas normas, pues no vamos a tener ese tipo de inconvenientes. ¿Cuáles son las adecuaciones necesarias para el manual de convivencia? Ahora sí, como les decía a ustedes, con este decreto que nos recoge todo lo demás. Entonces, incluir un protocolo de resolución de conflictos, entonces un diálogo, unos descargos, un comité de convivencia y ahí sí posteriormente unos órganos externos a la copropiedad, como lo es en este caso la policía. Pues básicamente que todo ese debido proceso quede completamente documentado y quede ahí listico dentro del manual internas para la remisión a la policía en casos de incumplimiento. Entonces ya ahí es donde venía la parte que les decía ahorita. Ah, bueno, entonces si nosotros como propiedad ya definitivamente no somos capaces de realizar estas, digamos, la resolución de un conflicto o de una situación, si agotamos todos los si agotamos todos los mecanismos y en definitiva vemos que no podemos realizar esta solución de los conflictos, entonces ahí sí lo escalamos a un medio de policía. Reglas claras sobre la entrega de actas, entonces en este sentido también establecer un protocolo, las actas van a estar a disposición de todos ustedes a través de canales, establecer esos canales de comunicación. ¿Qué se recomienda? Que sean canales de comunicación completamente formales, es decir, que sea el correo electrónico de la administración, que no sea vía WhatsApp, mediante un grupo de WhatsApp, sino que efectivamente nos queda a nosotros una trazabilidad de cómo se está compartiendo esta información. Establecer sanciones internas y remisiones a la policía en caso de incumplimiento. Entonces, ¿a qué pasa si nosotros agotamos el comité de convivencia? Se llegó a un acuerdo, pero en definitiva no fue lo suficientemente fuerte como para solucionar este conflicto. Entonces, que ya de una vez, desde nuestro manual, sepamos que se da una remisión a un tema de policía. Y establecer los parámetros de censo y registro de población de animales, así como nosotros tenemos al interior una base data y unos formatos exclusivos para la recolección y tratamiento de datos personales, tanto de los residentes, de los visitantes como de los propietarios, entonces lo que vamos a hacer en este caso también es tener esa misma normativa, pero ya traída a las mascotas, con qué finalidad se realiza la recolección de estos datos y cuál es básicamente es obedecer a este tipo de decretos que nos indican que lo tenemos que tener a disposición de una autoridad como lo de la policía. Entonces esa básicamente sería la finalidad. Entonces ese tipo de parámetros y demás situaciones que nos permitan a nosotros al interior de la copropiedad, pues adaptarnos a estos parámetros o a estas modificaciones que nos ha traído las diferentes regulaciones o las diferentes actualizaciones que nos ha traído el Código de Convivencia. ¿Cuáles son las conclusiones de todo esto que les acabo de decir? Es que el marco que nos exige a nosotros como copropiedades mantener temas de convivencia, cada día nos está exigiendo un esfuerzo y una armonización interna. Entonces, no basta con conocer de las reformas. ¿Qué quiere decir? Ustedes como administradores no les basta, ah, sí, yo ya estuve en la capacitación donde me informaron qué aspectos se han actualizado respecto al código de policía que ya está también, como se los decía ahorita, ya tienes bastantes años. Entonces, nos han traído unas actualizaciones. ¿Qué estoy haciendo yo para que esas actualizaciones no se queden solo ahí, no se queden solo en la ley, sino que se adquieran ese carácter operativo y funcional al interior de la copropiedad? Entonces, básicamente, ese es como el mensaje que queremos que deje esta capacitación, es decir, miremos que hay situaciones particulares que la ley ha venido reglamentando porque se nota y se requiere de esa intervención de ustedes, pero de qué manera también lo estamos haciendo efectivo y de qué manera al interior de la copropiedad estamos logrando que todos estos temas los unifiquemos y nuestro manual de convivencia y nuestro reglamento de propiedad horizontal estén completamente actualizados a lo que es la realidad jurídica en este momento. Porque una cosa es la realidad que nosotros tenemos al interior de nuestras copropiedades, una realidad convivencial, una realidad que es basada en hechos, pero cómo tenemos que ajustar nuestros manuales y nuestros reglamentos para que podamos también aplicarles una realidad jurídica y por ende realizar cualquier tipo de sanción y regulación interna que tenemos. Entonces, la invitación que nos realizan es todas estas leyes
es justamente el incorporar esos cambios a los manuales de convivencia y los reglamentos internos, garantizando siempre que los residentes se mantengan de una forma pacífica. Porque el objetivo de estas leyes, que son de carácter nacional, es justamente el hecho de poder nosotros tener una convivencia pacífica como sociedad. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo y cómo lo estamos trayendo a la realidad de nuestras copropiedades para que esa misma convivencia se garantice dentro del edificio donde yo paso gran parte de mi tiempo, donde espero encontrar esta sana convivencia? Entonces, un manual actualizado que asegura la prevención de conflictos, ¿cierto? Esto es anticipar y poner, digamos, en sobreaviso a las personas de, venga, esta actividad está prohibida, entonces regúlese, porque mire que la estoy reglamentando y el hecho de saltarla le puede traer a usted también una consecuencia, en este caso sanciones. La legitimidad de las sanciones creo que es algo en lo que les he hecho énfasis durante todo este tiempo que hemos venido hablando sobre estas actualizaciones. Y es eso. Yo creo que ustedes como administradores son más conocedores de que cualquier persona, que cuando nosotros imponemos una sanción, lo primero que recibimos es la impugnación de esa sanción. Entonces, lo que no podemos permitir es que esa impugnación sea, venga, es que ¿por qué me está sancionando por algo que dentro del manual no está y no está considerado una falta? Yo simplemente estoy realizando una conducta que no, o sea, no la veo negativa y no tendría por qué considerarse una consecuencia negativa, porque el manual, que es quien me regula internamente, no lo está planteando. Y una armonía con la normatividad nacional. Precisamente estamos en Colombia, un país que todos los días procura actualizar o expedir nuevos reglamentos, nuevas leyes, entonces no podemos permitir que en ese momento una norma del año 2016, como lo es el Código de Convivencia, que ha venido presentando tantas variaciones y que en nuestros manuales de convivencia todavía lo tengamos planteado como vino planteado el Código de Convivencia. Entonces, en ese caso, lo que nos está exigiendo la ley es, venga, si yo me estoy actualizando, yo que manejo todo un país, usted que maneja una copropiedad, que maneja un espacio, entre comillas, limitado y pequeño, entonces usted también actualícese y evite algún tipo de situación, problema al interior de la copropiedad y que usted como administración no la tenga o no la prevea dentro de su marco normativo interno. Entonces, básicamente, esas fueron las modificaciones que nos trajo el Código de Convivencia en cuanto al tema de mascotas, en cuanto al tema de regulación de ruido y de humo en espacios comunes y en cuanto a los mecanismos internos para la resolución de conflictos, que es bien importante. Doctora Ángela, muchísimas gracias. Vamos entonces a abrir aquí el espacio para las personas que de pronto deseen alguna aclaración frente a las diferentes dudas. Para tales efectos, le solicitamos, por favor, hacer uso de la herramienta de levantar la mano para poderles habilitar el micrófono. O en el chat también nos pueden colocar alguna inquietud. Bueno, no veo como ninguna inquietud. Antes simplemente como para recopilar lo que realiza el decreto 768, es que nos impone la obligación especialmente de agotar casi que el comité de convivencia como requisito de posibilidad para efectos de las inspecciones de policía. Esto hace una invitación a que precisamente no solo que se tenga que proceder a la actualización de los manuales de convivencia, sino capacitar también a estos órganos que en teoría pues no es de administración, sino que no diría que es, como su misma norma lo dice, filosofía, es un órgano de convivencia. Para tales efectos, entonces, importante la actualización del manual de convivencia, que es en última la herramienta para la aplicación respectiva. Por aquí, doctora Ángela, nos están haciendo una pregunta en cuanto a ventanas, para que la señora Dola Estela, para que le resolvamos, por favor, lo que establece ese decreto frente a la misma. Bueno, en cuanto al decreto 768, ahí me escuchan bien. Sí. Bueno, entonces les decía que en cuanto a ventanas, el tema de la ley, de la ley 768, el decreto 768, nos reguló el tema. Sin embargo, respecto a ello, se han realizado varias consultas
porque ¿qué es lo que sucede? Nos dicen, no es una infracción a las normas urbanísticas el hecho de polarizados, de vidrios que aíslen el ruido pues al apartamento que se esté realizando la modificación, no se considera una infracción urbanística, siempre y cuando, y lo dice la ley pues textual, siempre y cuando sea un tema temporal. Entonces, ¿qué es lo que, o cuál es la consulta que se está realizando en este momento respecto al tema? ¿O cuál es digamos, el parámetro del campo de acción que nos deja? Nos dice, no es problema si usted polariza, si usted aísla, si usted realiza una modificación de ventanería, siempre y cuando sea de carácter temporal. ¿Cuál es ese carácter temporal? La ley no nos lo está indicando. Entonces, si es un vacío que nos queda ahí, sí está abriendo el espacio para que se puedan realizar este tipo de modificaciones, pero lo supedita o lo condiciona al tema de la temporalidad. No hay claridad respecto a qué es temporal en cuanto a una ventana, porque si yo decido hacer el cambio de una ventana, si decido instalar un vidrio que sea antirruido, si decido polarizar o cambiar la vidriería, no me está generando una infracción urbanística, pero sí me está diciendo siempre y cuando sea temporal. Entonces, en ese lapso hay que tener mucho, digamos, un margen de cuidado. ¿Qué se recomienda en este caso? Establecer y reglamentar, volvemos al punto, reglamentar desde el manual de convivencia, desde los diferentes reglamentos internos, este tipo de situaciones en particular. Bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes. Nuevamente les recordamos que esta capacitación la estamos realizando de manera mensual. Para el próximo mes vamos a hablar sobre el tema de política de datos personales o ley de habeas data. Los invitamos a estar muy pendientes entonces de nuestras redes sociales. Mil gracias, doctora Ángela. Muchas gracias a ustedes, que tengan un feliz día. Que tengan buen día a todos.